Vamos a seguir compartiendo, dándole continuidad al tema que estamos analizando del purgatorio. Vamos a ver otro de los pasajes que citó Arturo Cornejo. Él dice que ese pasaje hace referencia al purgatorio en el libro de Corintios, en el capítulo 3, y vamos a analizar qué es lo que quiere decir ese pasaje. Muchas de las veces el error que se comete, y no me siento superior a nadie, únicamente trato de ser bendición para las personas, pero es un error muy grande que cometen muchas personas, lo digo con respeto, de sacar un versículo sin analizar el contexto, el antes y el después, para poder interpretar correctamente. Todo intérprete de la Biblia debe de tener mucho cuidado en esos puntos. Tú que estás aprendiendo de la Escritura, o si te llamó la atención este tema por lo que es el purgatorio, no es correcto nada más sacar un versículo y tratar de que ese versículo diga lo que yo quiero que ese versículo diga. No, ese es un error. Vamos a analizar el antes y el después para entender de qué está hablando. Y para no extendernos mucho, voy a darle lectura a este pasaje del libro de Corintios, algunas porciones. Dice ahí en el capítulo 3, versículo 1: yo, hermanos, no les pude hablar como a hombres espirituales, pues sienten como hombres carnales y en Cristo son todavía niños. Les di leche y no comida sólida, pues todavía no eran capaces y ni siquiera ahora la pueden soportar, porque todavía son hombres carnales, mientras siguen con envidias y peleas. ¿Qué les diré sino que son carnales y se portan igual que los demás? Mientras uno dice yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿qué son ustedes sino hombres como todos? Díganme, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Ustedes llegaron a la fe y cada uno obró según Dios se lo concedió. Yo planté, Apolos regó, pero Dios hizo crecer. Y no cuenta ni el que planta ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Hacemos un alto y analizamos. Pablo se está refiriendo a la iglesia de Corinto porque había muchos celos entre ellos. Ellos tenían predicadores los cuales eran sus favoritos. Unos decían, para mí Apolos es mejor, para mí Pablo es mejor. En otras porciones dice para que se refiere a Cefas, que es el apóstol Pedro. Y eso los ponía en evidencia, no que no eran salvos, ya eran salvos, pero estaban actuando con mucha carnalidad en su vida. Desde ahí debemos de partir para entender qué es lo que quiere decir después el apóstol. Por eso les llamó la atención, porque no debe de ser así. Al final de cuentas, todos los apóstoles y todo predicador del evangelio únicamente somos colaboradores de Dios, nada más. No es para sentirnos más que alguien, solamente somos colaboradores de Dios. Y dice después en el versículo 10: yo, como buen arquitecto, puse las bases según la capacidad que Dios me ha concedido. Otro después ha de levantar la casa, que cada uno, sin embargo, se fije cómo construye encima, pues la base nadie la puede cambiar, ya está puesta y es Cristo Jesús. Fíjense quién es la base. Pablo, en la ilustración que usa, él se compara con un arquitecto diestro, un arquitecto muy sabio, muy hábil, que ha puesto las bases la base de nuestra salvación, y esa base es Cristo. Esa base no se debe mover. La fe del cristiano está cimentada en Cristo y nada más. La fe de Pablo estuvo cimentada en Cristo. La fe de Pedro estuvo cimentada en Cristo. La fe de la Virgen María estuvo cimentada en Cristo. Es un error garrafal poner nuestra fe, nuestra confianza en seres humanos, por otras porciones de la Escritura, como Jeremías, que dice: maldito el hombre que confía en otro hombre.
únicamente nuestra fe del genuino creyente está cimentada en Cristo. En Él estamos completos y no nos hace falta nada más. Entonces, ¿qué quiere decir esta porción de la Escritura? Porque después dice en el versículo 12, pero con estos cimientos, si uno construye con oro, otro con plata o piedras preciosas o con madera, caña o paja, llegará a saberse cómo cada uno trabajó. El día del juicio lo dará a conocer, porque en el fuego todo se descubrirá. El fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste al fuego, será premiado. Pero si es obra que se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Aquí está en donde Arturo Cornejo se basa para decir que este pasaje está hablando del purgatorio. Y también esta Biblia católica a pie de página dice también lo mismo, que este pasaje reafirma la creencia del purgatorio, pero ese pasaje no está hablando absolutamente nada del purgatorio. Ese pasaje está hablando en primera de la carnalidad que había en los corintios, que tenían preferencias por Pablo, por Apolos, por Pedro. Y les dijo Pablo, no debe de ser así, están actuando como hombres carnales y no espirituales, porque no habían comprendido todavía que la fe debe de estar cimentada única y exclusivamente en el Señor Jesús. Y Pablo dice, yo como perito arquitecto ya les puse el fundamento, la base, Cristo, pero ahora cada uno mire cómo sobreedifica, cómo construye encima. Y aquí más que nada se refiere a predicadores, porque son los predicadores los que están construyendo sobre la iglesia por la guianza del Espíritu Santo, pero también se refiere a la iglesia, a creyentes, porque debemos de tener cuidado qué es lo que se nos predica, qué es lo que se nos está enseñando, y debemos de ser cuidadosos y analizar la Escritura si lo que nos están enseñando va de acuerdo a la palabra, y si no es así, lo tendríamos que desechar. Ese pasaje en sí está hablando de las obras del creyente, de las obras, no de la salvación, porque los corintios ya eran salvos, pero ahora cada uno de nosotros vamos a recibir recompensa, coronas, como en ocasiones lo menciona la Biblia, pero esas recompensas se tienen que ganar según el proceder de cada uno, porque todo quedará al descubierto ante el tribunal de Cristo. Es ahí donde dice el tribunal de Cristo, porque el creyente va a comparecer, grábeselo bien. Lo que dijo Arturo Cornejo es un error muy grande, pero no le estoy diciendo para ofenderlo, a él mismo le quiero ayudar. El cristiano, el que ha vuelto a nacer, debemos de entender, va a haber dos juicios, pero uno es el tribunal ante el tribunal de Cristo y el otro el juicio del trono blanco ante Dios. Pero Dios libre a toda persona de comparecer al juicio del trono blanco ante Dios, porque allá únicamente van a comparecer los inconversos. Y lea ya Apocalipsis al final 20:15, 20:10. Ahí dice quién y quién va a ser arrojado al lago de fuego, todo aquel que no es hallado en el libro de la vida, y también Satanás, y van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, este pasaje está hablando de las obras de cada creyente, no tanto la cantidad, sino la calidad. Muchas personas alardean de que en su congregación hay mucha gente, que su iglesia es muy numerosa, pero no es eso lo que debemos de hecho no deberíamos de alardear, porque la obra es de Dios. Pero si alguien quiere alardear, se debe de analizar cómo está edificando, porque el oro, la plata y las piedras preciosas, eso demuestra que una persona está trabajando correctamente para Dios, que sus obras son buenas, y cuando se ha pasado por el fuego, pues aún se purificarán más. Pero si esas acciones son malas, entonces esa persona está edificando con heno, madera y hojarasca, y cuando se ha pasado por el fuego, pues todo se quemará.
Entonces debemos de tener mucho cuidado, pero esto no está hablando del purgatorio, esto está hablando de las obras del creyente, que debemos de tener siempre presente que el creyente va a comparecer al tribunal de Cristo. Y este pasaje de 1 Corintios 3 lo voy a relacionar con 2 Corintios 5:10, y aquí vamos a terminar el tema. Dice Corintios 5:10: pues todos hemos de comparecer a descubierto ante el tribunal de Cristo, para recibir cada cual lo que mereció en la vida presente, por sus obras buenas o malas. Por sus obras buenas o malas. Si usted si ya es salvo y está haciendo buenas obras, eso está poniendo en evidencia que usted está edificando con oro, plata, piedras preciosas. Y cuando se presente ante el tribunal de Cristo, así como nos presentaremos cada creyente, recibiremos recompensa. Pero si ese creyente que ha vuelto a nacer no está haciendo las cosas de manera correcta, ese creyente está edificando con heno, madera y hojarasca. No va a haber recompensa para él, aunque aún en la misericordia de Dios, lo leímos allá en Corintios 3, será salvo, aunque así como por fuego. Pero no está hablando del purgatorio, grábatelo bien. Eso es una mentira, eso es una herejía. Todo cristiano ya libramos el juicio del trono blanco ante Dios. A ese juicio comparecen solamente los inconversos para ser arrojados al infierno. Por eso es de suma importancia que tú que estás escuchando este tema, como pasó en Hechos de los Apóstoles, vámonos para allá a Hechos de los Apóstoles. Con este voy a cerrar completamente ya esta serie de temas. Hechos de los Apóstoles 20, 16, ay, ya se me olvidó cuál es. ¿En dónde estoy? Me perdí. Es cuando el apóstol Pablo está hablando de su conversión, cómo él perseguía a la iglesia y cómo después Ananías le impuso las manos y le dijo al apóstol Pablo, ¿qué esperas? Lávate y bautízate para perdón de todos tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:16. Discúlpame, de repente me desconecté. Hechos 22:16. Le dijo Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Algo urgente para toda la humanidad, no nada más para Pablo, que había sido tocado por el Señor. Tenía que reconciliarse con Dios, tenía que lavarse, que purificarse de todos sus pecados, pero nunca le dijeron los discípulos, nunca le dijeron, ven y confiesa tus pecados, y como penitencia vas a rezar 3 Aves Marías, 2 Padres Nuestros, un Yo Confieso. No, eso nunca está en la Biblia. Únicamente le dijeron, lávate y bautízate de todos tus pecados, invocando el nombre del Señor. Y eso es urgente para toda la humanidad, porque yo deseo que vivas muchos años y tú aún no eres salvo, pero en cualquier momento podemos partir. Por eso es importante que en este momento que tú estás escuchando este video, te pongas a cuentas con el Señor. Lávate y bautízate de todos tus pecados, invocando el nombre del Señor, aceptándolo como tu Salvador, dándole gracias porque murió en la cruz del Calvario, y procede a un arrepentimiento y Él te va a dar de su Espíritu Santo. Un abrazo para todos. Bendiciones.